Bueno, esta es la última clase que vamos a dar en este primer curso de VIH en unidad de cuidados intensivos, actualizaciones, del cual la verdad que estamos muy orgullosos, creo que salió prácticamente perfecto, por lo menos así lo dice la encuesta, la evaluación de calidad. Por supuesto hicimos la trampa de que está el nombre del que contesta, entonces ni siquiera pudimos poner que era una porquería, así que bueno, realmente nos quedamos con eso. Y les agradecemos muchísimo a todos su participación, su atención. Y bueno, y hoy, como es la última clase que vamos a estar dando presencial, y la verdad que vino casi nadie de ustedes, hemos invitado a fuerza de sándwiches, etcétera, a los docentes, a los cuales les queremos agradecer. Y la verdad que en esta última charla vamos a tratar de hacer los vamos a explotar todavía un poco más a los colegas y a los compañeros para ir, digamos, por ahí aportando, para que les quede claro, más allá de que, por supuesto, cada clase tiene los contenidos detallados y nos parece importante, obviamente, ahondar en ellas, pero bueno, queríamos sacar una especie de conclusión sobre, bueno, finalmente, ¿qué es el SIDA? ¿No? Creo que no sé si lo pudimos llegar a contestar, pero si no, en esta oportunidad vamos a tratar de cerrar esto. Bueno, así que empezamos, ¿no? Y la idea sería que los colegas que están presentes, si quieren, pueden levantar la mano o tal vez a alguno particularmente le hagamos alguna pregunta, ¿no es cierto?, como para redondear el concepto, ¿no? Bueno, finalmente entonces es una enfermedad lentamente progresiva, queremos que se lleven este concepto, ¿está bien? Un paciente, una persona que se infecta con HIV puede tardar hasta 15 años en promedio en tener síntomas de la infección en el sentido SIDA, ¿no es cierto? Si vamos recorriendo su historia, sin tratamiento, por supuesto, va a ir dando señales progresivas de la infección crónica. ¿Por qué? Porque hay una infección crónica de VIH, ¿no es cierto?, que causa una inmunodeficiencia, pero no necesariamente todo lo que suceda tenga que ver con la inmunodeficiencia, muchas veces tiene que ver con la propia infección del VIH, ¿no? Y aparece cuando se ha disminuido un determinado número de células CD4 con la presencia de procesos oportunistas. Bueno, hay una lista precisa de estos cuadros que van a aparecer asociados. Ahí la tenemos a la doctora, sí, a usted, a la doctora Elena Maiolo, ¿no?, que nos dio todo ese listado, pero ¿podrías decirnos, aunque sea a grandes títulos, cuáles son las enfermedades marcadoras de SIDA que tenemos? Ideológica, nosotros tenemos la tuberculosis primero, pero hay que pensar también en la ¿Se escucha ahí? la tuberculosis, micosis sistémicas endémicas, pneumococcus peninos, keratosis, candidiasis sabemos que no, porque hacen más infección discriminada, a diferencia de otros pacientes como los neutropénicos, y bueno, la lista normalmente es inmensa, con lo cual tenemos que agregar un concepto epidemiológico también, porque a todo lo que son oportunismos, cuando viene a ser epidemiológico más importante también lo tenemos que a veces pasa. Sí, bueno, pues inventar un video de religiones. No, está bien, pero la idea por ahí sería entender que es una lista que si bien son muchos, son 30 y pico de diagnósticos, pero son esos diagnósticos, no hay nuevos diagnósticos de enfermedades marcadoras, ¿está? Con lo cual, si tuviéramos una guía al costado de todo lo que puede ser, por ejemplo, bacteriemia por salmonela, listo. Entonces, si el paciente me está con fiebre, con esto, con aquello, bueno, que es un salmonela, si no encontramos, no quiero decir que ese es el sentido práctico. Bien, el pronóstico de nuestros pacientes depende de factores múltiples, ¿eh? No solamente de que esté infectado, de que tiene tal infección, y no todos los ingresos de las personas VIH será por causas de la inmunodeficiencia, sobre todo a partir del tratamiento de alta efectividad, ¿no es cierto? O, como decíamos, un paciente que por ahí entra por una meningitis a líquido claro en la prima infección, ¿no? Entonces, también pensar esto porque lo hemos visto a lo largo de estos años.
Bueno, entonces habría que diferenciar los procesos asociados a la infección por VIH en estado agudo o en estado crónico. Digo porque nos ha pasado de ingresar pacientes que tuvieran, por ejemplo, una meningitis a líquido claro y finalmente era la prima infección que lo estaba dando síntomas, ¿no es cierto? Bueno, otros procesos asociados a la inmunodeficiencia. También hemos visto a los tratamientos, ¿no es cierto? Algunos tratamientos nos han obligado a ingresar a los pacientes por causa de hepatotoxicidad, ¿no es cierto? Bueno, el famoso síndrome de la, ¿cómo es? De la escopolamina con el tema, no me sale otra. La contamina, La ergotamina. El ergotismo, por ejemplo, ¿no? Bien. Por supuesto, las enfermedades marcadoras y procesos asociados con otras condiciones. Y acá me gusta decirle a todos la edad. ¿Por qué la edad? Porque a veces los pacientes con HIV que hace muchos años que están infectados, si bien se habla, ¿no es cierto?, de un desgaste crónico y además por la cuestión de la medicación, ¿no es cierto?, con también alguna repercusión a nivel crónico, por su uso crónico, quiero decir, pero a veces dicen, no, porque me olvido de las cosas o me cuesta, no sé, tal cuestión. Y voy a decir, pero mami, tenés 78 años, o sea, más allá de que tengas HIV, gracias a Dios, seguiste tu evolución. Y bueno, y ahora entonces vienen por cuestiones que tienen que ver con la edad. Porque también digo, nos gustaría que se lleven de que no todos metamos en la infección por HIV, como estigmatizando a la infección por HIV y no viendo que pueden haber otros procesos que podríamos ver, como habíamos dicho, en otros pacientes. Yo sé que esta clase no se la doy a ustedes, se la estoy dando a los alumnos. Sé que es medio plomo, pero bueno, ya van a comerse mucho. Casi todas las especialidades podrían tener consultas por cuadros relacionados a la infección por VIH o SIDA, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, acá las nutricionistas con diarreas o pérdida de peso, ¿no es cierto? La cuestión de dermatológica, que muchas veces, por ejemplo, psoriasis, ¿no? Que aparecen a los 30 años, nos tiene que hacer sospechar de que está evolucionando una infección por HIV. Entonces, lo que queremos que se lleven, por supuesto, es que deben sospecharlo, porque prácticamente, insistimos, en casi todas las especialidades de psiquiatría, ¿no? En neurología, ni que hablar, acá está el doctor González, hemoterapia, hematología, por ejemplo, en adultos mayores, ¿no? Que vienen con la anemia, y todos dicen, no, bueno, porque es viejito, qué sé yo, es malnutrido. No, en realidad está causando una infección por VIH. Bueno, esto es algo que también queremos que se lleven, ¿no? Porque por ahí los estamos incitando a que hagan el diagnóstico, a que lo busquen, a que lo piensen, a que le pierdan el miedo, pero también entendamos que no tenemos que naturalizar la condición de VIH, sobre todo, digamos, basándonos en nuestra percepción. Bueno, nosotros hace 30 años que vemos, el paciente está, sí, sí, pero para el paciente sigue siendo la palabra SIDA, sigue siendo me quedo sin trabajo, sin familia, sin casa, etcétera, etcétera. Entonces, evaluar desde la perspectiva del paciente y sus circunstancias la entrega del resultado, ¿no es cierto? O sea, el hacer el test que muchas veces, como también lo comentaste vos, Carlos, y nosotros lo hacíamos en el Fundai, debería acompañarse de un cuestionario, ¿no? Pretest, para después en la entrega del resultado afinar un poco cómo vamos a encarar este diagnóstico, ¿no? O sea, inclusive evaluar si el paciente se va, por ejemplo, a suicidar, ¿no? Si tiene este diagnóstico, porque ya ha sucedido. Entonces, también nos ha pasado que los pacientes ingresen a la guardia, se les haga el diagnóstico, se les entregue el resultado previo a internarlo y realmente todos esos pacientes fallecieron.
Y más allá de que tuvieran infecciones oportunistas, realmente quedaba claro que el impacto, ¿no es cierto?, el plantear este diagnóstico en el medio de una internación con un montón de cuestiones que no vamos a poder trabajar con ese paciente, no está bueno, digamos, y no nos suma dar ese diagnóstico, escupirle el diagnóstico al paciente, ¿no es cierto? Total, una vez que el paciente salga, se recupere, podemos anoticiarlo de lo que sucedió. Entonces, bueno, como nos pasó con una señora que derivaron de otro hospital en coma, que tenía una criptococosis meningia, y por supuesto en el otro hospital le habían noticiado esto a la familia, ¿no? Cuando la señora, bueno, pues se despertó, cursó un par de cosas más, bla, 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 bla. Nadie había hablado con ella de esto y cuando se va a pasar a la sala 16, ¿no? Yo me siento en la cama y le digo, bueno, ahora tenemos que ver entonces qué pasa con el virus. ¿Qué virus? Ah, claro, no te dijimos nada. Bueno, todo esto que tenés H, no tengo SIDA, me voy a morir. No, ya no te moriste. Lo que te pasó era el SIDA. Y ahora estás bien. Ay, mi familia, tu familia ya la sabe toda, ¿no? Y obviamente en su perspectiva, ellos habían estado acompañándola todo el tiempo. Pero bueno, a veces esto de contarle a la familia antes de que el paciente, cuando además no conocemos la dinámica familiar, y bueno, por ahí puede poner en una situación de riesgo realmente y vulnerabilidad a la persona que en realidad no necesitábamos decirle esto en ese momento, ¿no? Bueno, escuchar al paciente, ¿no? Sobre todo cuando estamos en terapia, porque a veces nos pasa que, bueno, el paciente quiere vivir, el paciente, digamos, se acaba de enterar o no sabe, etcétera, etcétera, pero después tenemos otros pacientes que realmente no quieren vivir, que realmente vienen arrastrando una historia muy densa y que no hemos logrado y no vamos a lograr, sobre todo solamente con las herramientas que podemos tener en terapia, cambiar esta situación. Por eso también es importante cuando el paciente sale contar no solo con todos los enormes recursos que contamos, sino por ejemplo con lo que nosotros llamamos los grupos de pares, ¿no es cierto? O sea, los iguales que pueden orientar, que pueden acompañar, que son ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ahí, no solo es la medicación, ustedes saben que hoy por hoy realmente tomar la pastilla es lo de menos. A ver, si yo estoy mal, digamos, como decimos en el barrio, mal aspectado con la situación que estoy pasando, por más pastillas, y lo ha visto la doctora que ha internado mucha gente con intolerancia digestiva a las pastillas, y en realidad no es eso, es que no puedo tolerar mi diagnóstico, ¿no? Bueno, ni que hablar si además no puede viajar en colectivo, no tiene plata para comer, ¿no es cierto? O sea, son todo otro montón de cuestiones que por ahí sí las podemos solucionar. Por ahí con el servicio de trabajo social le podemos acercar, ¿no? Cierta contención desde lo institucional. Y bueno, y por ahí entonces ya este estímulo, este impulso de morir porque no tengo plata, no tengo trabajo, ¿no? Bueno, se revierte. Pero hay otras cuestiones que son muy difíciles realmente de hacerlo, ¿no? Bueno, finalmente los pacientes tienen una rutina general que es la que le cabe a los demás. No nos olvidemos, porque fíjense, laboratorio general, ¿no es cierto? Y es sí, en nuestro caso, una neumopatía intersticial bilateral, pidamos el EDH, ¿no le parece, doctor Rita? Sí, bueno, ¿Le parece bien? por Bien. supuesto. ¿Qué estaba durmiendo? No, no, no. Lo que quiero hacer Para cada tarde hacer que cada uno. que la que está dirigiendo algo. Y doctor, ¿viste qué? ¿Y qué diagnóstico diferencial le tendría con la LDH el paciente? Bueno, con la LDH nosotros estamos viendo desfibrar. Y una de las causas de interfisiopatía es la leucocitosis, que es la causa más importante de los pacientes con los suprimidos. Entonces, como el neumocitis destruye los neumonocitos tipo 1 y produce la interfisiopatía y la hipoxemia, en todo paciente que tiene una enfermedad intersticial, hipoxemia, y si uno hace la LDH y está elevada, uno tiene que sospechar y diagnosticar y o descartar la leucocitosis.
poder tratarlo o tratar otras causas que no son neumocitosis, que no es la única. Ahí va. O sea, otras condiciones que elevan la LDH, que por ahí, digamos, el nivel del LDH elevado va a depender del tiempo que evolucionó la neumocitosis, que primero creíamos que la evolución era subaguda, ¿no es cierto? O sea, de 15, 20 días, y después encontramos pacientes que hacían 3 meses o 6 meses que venían evolucionando una neumocitosis. Y otros pacientes vienen con niveles altísimos. Pero cuando el nivel está elevado, pero no tanto, por ahí puede ser una tuberculosis, ¿cierto? Que nos va a llamar la atención porque por ahí tiene una placa muy florida, pero no tiene tanta hipoxemia asociada al infiltrado que vamos a ver, ¿no? Y otra cosa importante, que es esto, ¿no? O sea, entonces el laboratorio general y el electrocardiograma, muchachos. ¿Por qué el electrocardiograma? Porque nos pasó que ingresaron pacientes con intersticiopatía bilateral, con la LDH elevada. En realidad no tenía tanto tiempo de evolución, era cocainómano y bueno, como a los 3 días nos dimos cuenta que en realidad lo que tenía era un infarto. O sea, y que la intersticiopatía en realidad era una evolución de una insuficiencia cardíaca. Entonces digo, porque por ahí, como estamos en un hospital de infecciosas o las personas que nos escuchen por ahí se va perdiendo, ¿no? La cuestión esta de hacer electrocardiogramas a los pacientes, bueno, realmente por algo los antiguos nos recomendaban a todo ingreso hacer también, además de un laboratorio general, un electrocardiograma. Entre nosotros en este momento está el subdirector de este hospital, el doctor Cisneros, que le agradecemos muchísimo su presencia, y que es uno de también aquellos que resolvieron atender esta cuestión y que trae, digamos, muchos conocimientos para nosotros, así que lo invitamos a cualquier observación, como por ejemplo, seguro que lo que vos decís no es, momento, ser doctor. Tal. Bien, entonces, la radiografía de tórax, chicos, tiene que incluirse la radiografía de tórax, obviamente. Tomografía de tórax y cerebro, ¿qué les parece a ustedes? O sea, digo, le incluimos a todos los pacientes que ingresan esto, porque, por ejemplo, hoy por hoy, estando en este hospital, que antes de hacer una tomografía era terrible, pero incluiríamos dentro, porque de las posibilidades, o esperaríamos hacer estos estudios, o agregan demasiado costo y en realidad el rédito es poco. Depende del motivo de operación. Si se interna por insuficiencia respiratoria, yo podría hacerle de todo. Claro, se interna por un sector limpio del cerebro. Si yo pienso que una citosis podría hacer fantástica, algo neurológico y a con eso. Perfecto. Bueno, por supuesto, este planteo viene en torno que estamos elevando muchísimo, obviamente, los costos, pero recuerden que a veces los pacientes ingresan por un proceso respiratorio, pero también tienen una toxoplasmosis que está en un lugar que todavía no la detectamos. Entonces, por lo menos después vamos a decir que uno de nuestros aprendizajes fue no hagan punción lumbar sin una tomografía previa, ¿no? Bien. Bueno, hoy por hoy el hisopado, ¿no? Para los virus respiratorios, que antes no era tan importante hacerlos, hoy es obligatorio. Y bueno, y antiguamente se pedía la BRL y la PPD. Sí, Que nos doctora. sacó el COVID. Antes no se estudiaban los virus respiratorios. Nosotros, como todos los que estamos acá, o algunos, la mayoría, hacíamos el diagnóstico de neumonía virales, por decirlo de alguna forma, las intersticiales, sin siquiera hacer un diagnóstico de certeza. Tal vez porque no había en el hospital el diagnóstico de certeza, pero bueno, me parece que el COVID hizo que ya la gripe A empezamos como a pedirlos, pero terminó de hacernos la impronta, me parece, de ponernos el chip, de siempre ante una neumonía, ver si, bueno, diagnosticar o bacteriana o si es viral, seguir, continuar con todo lo que es el panel respiratorio, incluyendo el COVID-19.
Exactamente, porque recordemos que aunque estos pacientes por ahí tienen HIV, por supuesto pueden estar infectados y lo que los trae acá nos ha pasado es la influenza, ¿no es cierto? O el coronavirus. Y además, por supuesto, para aquellos que van a ingresar a unidades que no son cerradas, la posibilidad de contagiar a los demás, ¿no es cierto? Y en ese sentido es muy importante porque no toda la población que tenemos internada es HIV positiva y por ahí hay pacientes que son de riesgo, de hecho están más vulnerables y negarse estas infecciones intrahospitalarias tampoco está bien, ¿no? Bueno, la otra pregunta, el otro pequeño debate. ¿Incluiríamos el VIH como screening de entrada? O sea, digo, no, por ahí que entró y se lo hacemos, ¿no? Pero le proponemos a los colegas que nos ven, che, a todos los pacientes que tienen, háganle el HIV. Sí, yo lo haría. Sí, Vos lo harías. sí, porque, digamos, la vida de las personas no me piden permiso a mí para hacer determinadas cosas, ¿no es cierto? A mí como médico, ¿no? Sí. Como médica. Creo que es una forma de pesquisar, es una forma de entablar una relación con el paciente, contarle lo que le pasa y que inicie un tratamiento eficaz. ¿Por qué no? Si es que es necesario. Es igual que para mí se puede comparar con el de la hepatitis C. Que como tiene tratamiento, me parece que también es fundamental pesquisar. Ambos. Es fundamental, o sea, ustedes están mirando desde el punto de vista del paciente. Desde el punto de vista de la salud pública, el 27 fue el Día Nacional del Testeo. Y justamente uno de los problemas que tenemos en nuestro país es que tenemos un muy alto porcentaje de pacientes que les hace diagnóstico con menos de 200 CD4. Y un tema de salud se mide por cuántos pacientes diagnosticados antes de que tengan 38 CD4. Desde ese punto de vista, lo que siempre decía mi gran colega Lautaro de Bedia, no hay que tener oportunidades perdidas. Claro, o sea, pensemos que esa persona que vino acá, que mayoritariamente tienen diagnósticos tardíos, porque 200 CD4 tiene más de 10 años de evolución. Quiere decir que tal vez esta persona inclusive fue a varios lugares, hasta inclusive no como estamos proponiendo, que viene para otra cosa y vos le decís, bueno, en algún momento de nuestra relación con el paciente decirle, che, estaría bueno hacerte el HIV, digo, si no está tan claro que tiene algo que tiene que ver con HIV, pero obviamente nosotros tenemos que pensar que por ahí fue evolucionando, ¿no? O sea, fue con por ejemplo, estigmas en la piel, cuestiones de diarrea, cuestiones de anemia, y nadie le ofreció hacerse un HIV. He tenido pacientes que se fue de una intervención en que lo trataron con una meningitis, mejoró, hicieron el tratamiento, fue, después le aparecieron un par de cosas raras, y se me ocurrió hacerle una HIV. Se ha habido de la, estoy hablando hace muchos años, se ha habido de la el diagnóstico de HIV, centro más importante de la Argentina y el Chile. O sea, hay cosas que no se pueden hacer. Por eso es importante por ahí usar la excusa, ¿no? De decir, mirá, nosotros somos infectólogos, hoy hay tratamiento, sería grave que vos te fueras y no tuviéramos esto. O sea, yo creo que tenemos que tratar desde nosotros cambiar la perspectiva con respecto a un diagnóstico positivo y pensar, porque a veces creo que los colegas lo sienten como un cáncer terminal, ¿no? Y entonces inconscientemente nadie quiere diagnosticarle a un paciente, a una persona con la que en el fondo se está identificando con un cáncer terminal. Ahora, entonces negamos, esto es lo que pasa, negamos la posibilidad de diagnóstico. Ahora, si nosotros pensamos que es una buena noticia saber que tiene VIH, porque hay un montón de cosas para hacer, entonces eso inclusive va a ser lo que le podamos transmitir a nuestro paciente para darle la excusa, ¿no es cierto? O sea, mirá, casi seguro que no, pero si es que sí, nos estamos perdiendo la posibilidad de que vos hagas esto, de que vos, no, o sea, de que vos tomes la rienda
de lo que está pasando. Y eso la verdad que al paciente le gusta que lo pongamos y es lo necesario ponerlo en el papel del protagonista, ¿no? O sea, si vos te lo haces, vos vas a poder hacer un montón de cosas. Bueno, entonces frente a un positivo le escriben para HIV. ¿Qué incluiríamos, doctora Rodríguez, más o menos, y doctor Flores, para el screening inicial de un paciente HIV que ingresa? Está bien, viene por ahí por una neumopatía, vino con una neumocistosis, pero ¿qué le pediríamos? Y le pediríamos todo un screening para buscar hongos, tuberculosis, porque no son las dos causas que contraindican el inicio del tratamiento antirretroviral de forma temprana. También serología y screening de citomegalovirus, se puede reactivar cuando utilizan corticoides. Todas las serologías de TS, hepatitis B, C, BTRL. Bueno, eso sería Fantástico. Y carga viral CD4 si no están actualizados, ¿no? Hay que recordar que los pacientes HIV en estadio SIDA tienen la posibilidad o la probabilidad aumentada de tener hemocultivos para tuberculosis respecto al resto de la población que no los va a tener. Entonces también debe estar incluido. No, siempre recordar también, más allá de ver la antigenemia para criptococo, reevaluar si ese paciente, independientemente que no tenga síntomas neurológicos, pensar que tal vez en algún momento necesita una punción lumbar para pedirle una antigenoraquia para criptococosis, porque va a depender del valor que tengamos en ese contexto, porque puede no estar positiva y sí estar cursando con una infección posiblemente aguda. Fantástico. Bueno, ahí tenemos dos. Acá llegó Mateo, Mario, gracias por estar, que nos compartió inclusive las últimas guías de tuberculosis, así que nos gustaría que hagas un aporte. Y bueno, y allá está la doctora Sanpizo y el doctor Mesina también los criptococólogos. No, mentira. Sí, 4. Y tiene un valor preventivo negativo muy alto. O sea, no haría falta, por lo menos para que sobre todo hacerle la punción lumbar si la infección. Bien, fantástico. Y Mario, con respecto a la tuberculosis, Una guía que da OMS TBC, ya para HIV TBC indica búsqueda activa, es decir, lo que hablábamos recién, para que el paciente tenga síntomas, estar siempre atento a que el paciente HIV puede tener TBC. Y también la inversa dice la guía, que el paciente TBC también puede ser HIV, al derecho y al revés. En la Argentina hay un montón de pacientes tuberculosos que no tienen hecho el HIV. Muchísimo, muchísimo. muchísimo. No me acuerdo exactamente el porcentaje, pero muchísimo. Y está dicho que todo paciente en una actividad es obligatorio, si no lo hace. Y bueno, y al revés, los HIV hay que buscar activamente, ¿sí? Aún en aquellos que, normalmente se habla en aquellos que cuando están en lugares donde hay alta incidencia de TBC, aunque no tengan síntomas, hay que estar alerta y buscar. Así que la comorbilidad es grande, ¿sí? Fantástico. ¿Y qué metodología utilizaríamos? Nosotros proponíamos entonces el hemocultivo para VAR, que es algo que, bueno, tarda, pero... A ver, en TBC lo que dice hoy la OMS es usar pruebas moleculares de entrada, ¿sí? O sea, cosa que muchas veces va contra lo económico. No tenemos plata para hacer pruebas moleculares a todo. Pero lo que dice la OMS, hacer pruebas moleculares. Hoy por hoy, que también lo explicábamos en la guía, las pruebas moleculares con el Ginestar se expandieron a toda la muestra. Uno puede hacer pruebas moleculares en esputos, en vales, en líquidos cefalorraquídeos, en aspirado linfático, inclusive en la sangre, que no lo mencioné eso. Eso parecía imposible en la época que yo estudiaba, decía, no, la sangre inhibe la PCR. Bueno, ahora dicen que es necesario. Así que todo desde ese punto de vista. Y lo otro que empuja a la OMS en los HIV, que están muy deteriorados, decía el doctor Cinero, es el famoso antígeno urinario. Que cada vez lo están empujando más hacia adelante, ¿sí? Que es la prueba esta de Alile, que se llama comercial, que se hace en 25 minutos, y que bueno, en los HIV que tienen menos de 200 CD4 puede salir como prueba de screening rápida, prueba de diseminada, ¿no? Fantástico. Eso. Doctora, ¿y usted qué recomendaría, digamos, como screening dentro de lo que es la micosis, digamos, para pesquisarla, podríamos proponer? Dependiendo de la sintomatología, bueno, como dijo Fernando, hacemos de rutina siempre la antigenemia,
se hace con una prueba rápida de inmunocromatografía, que el resultado del día, disponen de ese resultado. A partir de ahí hay todo un algoritmo de acuerdo si da positivo o negativo, cómo sigue el estudio, si se busca el foco respiratorio, si se busca foco meningios, si se hace más cultivo, eso depende a partir de ese primer resultado. Después, dependiendo de la sintomatología, también se puede hacer búsqueda de antígeno urinario de histoplasma, si da el caso, que también disponemos de sentido que actualmente se hace por ELISA, es una prueba que para que sea costo efectiva hay que juntar muestras, entonces a veces no la tienen en el día, sino que tarda un poco más de tiempo. Pero como métodos rápidos de screening, por ahora contamos fundamentalmente en el paciente HIV positivo con IgM de cripto y con el antígeno urinario de histoplasma, que ese se ajusta más de acuerdo a la sintomatología del paciente. En el caso de infecciones respiratorias, a todos los pacientes que se les hace el lavado broncoalveolar también le hacemos la búsqueda por métodos moleculares y por métodos de correlación de neumocitis y gilovesis. De eso también disponemos y se le hace de rutina a todos los lavados broncoalveolares, que se la búsqueda, bueno, justamente de neumocitis. ¿Y qué hacemos entonces con un paciente que la antigenemia nos da positiva, pero buscando, por ejemplo, dirigiendo, ¿no? Hacemos una punción lumbar, la tinta china nos da negativa, el hemocultivo nos da negativo, o sea, solamente tenemos una antigenemia y no sabemos de dónde, por supuesto, en un paciente que no estuvo diagnosticado previamente y estuvo tratado, ¿no? O sea, un paciente que ingresa y el dato que nos llega es antigenemia positiva. ¿Qué hacemos? ¿Lo tratamos sí o sí o no lo tratamos? Bueno, en ese caso, dentro del screening, uno tiene que pensar en los lugares donde actualmente causa enfermedad. Solo ingresa por vía inhalatoria, así que el pulmón, en ese caso sí o sí hay que evaluarlo. Preguntaba si era necesario una tomografía de tórax. Evidentemente las lesiones muy pequeñas, sobre todo subpleurales, que pueden ser de una infección de cripto, por ahí no las vemos en la placa de tórax y en la tomografía sí. Entonces eso nos va a cambiar la dosis de tratamiento siempre que descartemos el sistema nervioso central, ¿no? Y los marcos. O sea, lo tenemos que tratar. En ese Una caso, antigenemia positiva hay que tratarla. no, claro, hay que hacer lo que se llama una terapia anticipada, darle con solo 800 miligramos durante 2 semanas, y durante esas 2 semanas, lógicamente de inicio, tenemos que esperar y evaluar siempre pruebas que se hicieron para ver Claro, o sea, ahí aparece algo. el sistema ejecutivo, la función lumbar, y lógicamente si tiene alguna lesión pulmonar, se encuentra en la parte respiratoria. Fantástico. Bueno, otra cosa que queremos que recuerden, que indetectable es igual a intransmisible. Esto quiere decir que las personas que hacen tratamiento y logran que su carga viral esté en niveles indetectables, difícilmente transmitan, sobre todo por vías sexuales, ¿está bien? Por supuesto, cuando nosotros estamos en una exposición laboral con personas, digamos, que nos pinchamos y tienen el diagnóstico, bueno, en principio por ahí aconsejaríamos iniciar el tratamiento porque, bueno, tampoco podemos decir que, digamos, una inyección directa, ¿no? Con el inóculo directo, no puede dar infección. Bueno, por supuesto lo que nos marca el paso en el fondo es el valor del CD4, ¿no? Más allá de que, por ejemplo, podemos tener un CD4 bien y una carga viral muy alta. Y en ese caso seguramente lo que vamos a estar viendo es estigmas de la infección por el virus, ¿no? Que tiene su vida propia, digamos, más allá, como decíamos, de la inmunodeficiencia, ¿no? Bueno, en el caso de la infección crónica con niveles aceptables de CD4 sin targa, entonces tenemos que pensar en los procesos asociados a los órganos más implicados. Decíamos, hay una inflamación crónica, ¿no es cierto? Un estado de inflamación crónica, una afectación del sistema retículo endotelial, porque son todas células que tienen CD4 en su superficie derivadas de la cuerda neural. ¿Se acuerda que lo decíamos? Y entonces se implican con, por supuesto, la aparición de hepatitis, hepatosplenomegalia, linfoproliferación. Bueno, acá muy importante lo que nos decía
la licenciada de la Paulera, ¿no? Hablando del sistema linfoide que rodea el tubo digestivo, una red, ¿no es cierto?, que justamente está en la primera línea de detección de antígenos y de noxas, y que es dañado de entrada, ¿no es cierto? Entonces esto también tiene su repercusión. Bien. También por ahí decir que el paciente que está bajo tratamiento antirretroviral y tiene bajos los CD4, ¿no? Cuestión que nos pasa, ¿no? Lo que llamamos falla inmunológica. Es difícil que el paciente se enferme, ¿está bien? Pero obviamente debe sostener los tratamientos profilácticos, sobre todo si tuvo una enfermedad marcadora. Si alguien quiere poner algo, sumar algo, o si los niveles están por debajo de 50, deberemos considerar otros tratamientos, ¿no? O sea, profilaxis, no sé, el doctor Lista, ¿qué opina? ¿Pondríamos entonces para las micobacterias el citomegalovirus si tenemos menos de 50 CD4? Por supuesto. No, aparte, así porque lo pusiste vos ahí. Bien. Bueno, si hubo contacto con tuberculosis, por supuesto, debe considerarse el tratamiento. Bien, si se superan los 200 CD4, está en mejor condición inmunológica y ya algunos tratamientos se podrían suspender. Ahí puedo poner yo, Sí. el paciente que tiene menos de 50 CD4, no hay que, o sea, nosotros acá, como sabemos, tenemos un problema económico, tenemos que hacer Sí. todo lo nuevo y lo bien. Sí. Pero en hermanos de hacer lo nuevo, sí, en los pacientes que tienen menos de 50 CD4 hay que suspender la vaciloscopía. ¿Por qué? Porque si vos haces la prueba de biología molecular para tuberculosis y te da negativa, ¿qué pasa con la típica? Te da por baja. Entonces, en esos pacientes hay que tener cuidado y hacer la vaciloscopía siempre, que al revés nos va a ayudar. Si tenés una vaciloscopía positiva con una prueba molecular negativa, eso sí es indicativo de una micobacteria típica. Muy bien. Bueno, y deben vacunarse. Ahora es el momento de la doctora Falcone. En realidad, se debe vacunar para todo lo que sea una medicina comprometida, dependiendo de la edad, uno tiene que tener en cuenta si los pacientes que habitualmente vemos son adultos, si tienen actualizado la doble adultos, si tienen un esquema primario de la infancia, hay que recordar que hay que darles una vez cada aniversario de un doble adulto, y si tienen su calendario al día con respecto a la administración de la hepatitis B, hay que recordar que la hepatitis B está universalizada y que es la primera vacuna que tuvimos que es antineoplasia. Y hay que recordar también que la hepatitis B, al igual que el VIH, son ITS, son enfermedades sexuales. Entonces, siempre hay que controlar que haya tenido un esquema básico de 3 dosis de hepatitis B, y lo que hay que chequear es si ese paciente es o no un respondedor a la vacuna de B. Para eso hay que hacer un dosaje de anticuerpos en la antígeno de superficie para ver si tiene o no respuesta al antígeno. Si no tuviera anticuerpos, que el antígeno fuera negativo, hay que repetir el esquema completo de hepatitis B de nuevo en 3 dosis y volver a chequear si respondió o no, y si no tiene anticuerpos hay que asumirlo como. Además, estos pacientes por su condición de VIH sí tienen que estar vacunados con gripe, con vacuna antigripal anualmente, y hay que recordar que hay que preferir las vacunas ayudadas en este tipo de pacientes que tienen una inmunidad disminuida, y también tienen que recibir el esquema secuencial de nuevo. Les recuerdo que a partir del mes pasado ya está disponible el calendario de vacunación, la Prevnar de 20 serotipos, que va a reemplazar al esquema anterior que conocemos de Prevnar 13 2023. Todo el mundo, independientemente de que esté inmunodeprimidor, no tiene que recibir al menos una dosis
Bien. Si tienen menos si los pacientes tienen una carga viral detectable o tienen menos de 200 CD4, hay con menos del 10% de linfocitos, hay que recordar que todas las vacunas que son a virus atenuadas están contraindicadas. Y que eso no es una contraindicación absoluta, ¿no? En relación a que una vez que reviertan La eficiencia. unidad y tengan más de 264, pueden utilizar ese. Bien. Y recordemos que esto también vale para los niños nacidos positivos con respecto a la BCG, ¿no? Que Exacto. también hemos visto, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? De los primeros casos eran por el virus del bacilo Calmette-Guerin. Bien, cuando los CD4 no suben y la carga viral está indetectable, si no se conoce la coinfección, debemos descartar hepatitis C. O sea, eso es mi gran enseñanza de mi amigo Hugo Rodas. O alguna otra coinfección o condiciones no evidentes. Bueno, no hacer punción lumbar sin imágenes. Hubo una época que por ahí era muy difícil hacerlo y en algunos momentos algunos colegas, bueno, pensando el paciente no tiene ningún síntoma neurológico, no pasa nada, pero bueno, realmente después nos encontramos con que había habido por ahí algún problema, porque justamente cuando se hacía finalmente la tomografía había masas enormes por ahí en relación a toxoplasmosis, etcétera, que caen en puntos ciegos que no tienen, digamos, expresión clínica, pero que sí, obviamente están ahí, ¿no? Bueno, esto por ahí, como hoy no están los neurocirujanos, pero bueno, una discusión, un debate, y encima se le malogró, ¿no? La clase al doctor France, pero bueno, ¿qué decimos de colocar, cuándo se coloca una válvula? Qué lástima que el doctor Cinero se fue. ¿Cuándo colocamos una válvula de derivación ventrículo-peritoneal en un paciente con una criptococosis meningia con hipertensión endocraniana? ¿Alguien quiere responder eso? Y cuando persiste con hipertensión endocraniana, a pesar de haber iniciado el tratamiento, normalmente las criptocosis, las que solemos ver nosotros, suelen tener hipertensión endocraniana y que uno, realizando las funciones, baja el nivel de presión al drenar líquidos cefalorraquídeos. Pero si pasan 1 o 2 semanas y continúan con hipertensión endocraniana, a pesar del tratamiento correcto, que se hace de acuerdo a la guía, que es con los antimicóticos y con el manejo de la hipertensión, a lo mejor es recomendable la colocación de la válvula ventrículo-peritoneal o ventrículo anterior. Fantástico, bien. Entonces, en principio, el procedimiento es la punción lumbar repetitiva hasta lograr vencer la hipertensión, ¿no es cierto? Y que se normalice, mucho antes de pensar en poner una válvula, ¿no? Bien. Bueno, esto con respecto a tener la mayor cantidad de muestras posibles, sobre todo, obviamente, en estos lugares donde tenemos acceso a especialistas que además están formados en la materia. Y bueno, por supuesto, aquellos que están en otros hospitales también pueden interconsultar con este hospital para determinadas especialidades que ya vienen trabajando con esto, ¿no? Bien. Organizar el equipo de trabajo, y acá viene donde los nombramos a todos, ¿no? La enfermería, que no vino ni una enfermera, pero viste que yo, uy, parezco Mauricio, che. Los demás. Bien, piedra fundamental, porque ellos siempre se enojan, que dicen que los dejamos de lado, que no les damos bola, y la verdad, dale. Porque hay muchos inscritos en el curso que son enfermeros y realmente nos encanta eso porque obviamente, insisto, dentro del equipo de trabajo multisectorial, la enfermería es fundamental, sobre todo en terapia, porque es el que nos va a decir lo que está pasando con el paciente,
es nuestra señal de alarma, es con quien, bueno, por ejemplo, la nutricionista, ¿no? Va a interactuar, porque no solo le va a decir lo que está pasando con el paciente, sino también es que quien va a aplicar las terapéuticas que van desde las especialidades, ¿no? Bueno, kinesiología, por supuesto, siempre peleándose con enfermería, a ver quién chupa los moscos, pero lo mismo, ¿no? O sea, fundamental tener un equipo de kinesiología integrado al equipo de trabajo para poder movilizar a los pacientes. Esto de tomar contacto, de lo mismo que enfermería, ya lo hemos dicho, ¿no? El baño en cama a la persona le devuelve la sensación de que está siendo considerado, está siendo, digamos, bueno, ni que hablar, mimado inclusive, ¿no? Y esto lo saca un poco de esa idea que tiene de que nos molesta, de que le tenemos miedo, que nos da asco. Entonces, bueno, esto es fundamental porque las personas están sentadas viendo si los saludamos, si le damos la mano, si les hablamos, o sea, y nosotros por ahí estamos pasando y nos parece que no tiene trascendencia y es fundamental. Bien, psicología y salud mental, bueno, nos quedamos sin la posibilidad de tener alguna conversación con los doctores para que nos amplíen, pero bueno, es crucial también el abordaje psicológico y yo creo que nosotros, me acaba de llegar la kinesióloga, yo creo que nosotros no tenemos que decir, o sea, que obviamente no vamos a invadir territorios, ¿no? Pero nosotros tenemos que entender de psicología, tenemos que entender las herramientas que tenemos, qué le está pasando al paciente, ¿no? Y animarnos a interactuar desde ese costado también, porque obviamente el paciente no es solo el riñón, el hígado. Bien, ahí las tenemos a las de los laboratorios, ¿no? Que acá está Inés, que bueno, nada, otra. Somos históricos acá. Hola, doctor Palmero, ¿cómo le va? Y la verdad que el aporte que se hace, ¿no? Desde inclusive el laboratorio, que parece algo que está un poco lejos, como también ahí habíamos puesto, ¿podés volver para atrás un cachito? No, no te puede, acá vamos para eso. Bien, pero bueno, la farmacología clínica, ¿no es cierto? También, en ese sentido, es muy importante el aporte que nos pueden hacer porque obviamente estamos polimedicando al paciente y bueno, y en ese sentido, bien, este es otro miembros del equipo de salud que a veces parecen que no tienen trascendencia y son sumamente importantes y es sumamente importante que nosotros como médicos los integremos, les demos bola, hablemos con ellos. Por ejemplo, bueno, hay que hablar del personal de limpieza que a veces se siente como que es el último y uno tiene que decir, no, vos sos el primero, pues vos limpias mal, todo lo que hagamos va a estar mal. Bueno, y los camilleros, ¿no? Acá ha habido inclusive epidemias ha habido brotes de Clostridium, ¿no? Por mal manejo, por ejemplo, de las camillas. O sea, fíjense cuánto hay para interactuar. Bueno, el morguero en nuestro hospital tiene una trascendencia fundamental, ¿no? Siempre se llevó a una directora puesta, así que imagínense, ¿no? Y el miserable no tiene en este momento, pero bueno, recordemos que es. Bien, se nos fue el doctor Cisneros para darle gracias y decirle que él participa en nuestro equipo de trabajo, los directivos del hospital, fundamental, ¿no? O sea, si los directivos están comprometidos con, che, no se vayan, ya vienen los ramos, ya termina. Bueno, y por supuesto, políticas de Estado, porque si no nos acompañan las políticas de Estado, por supuesto no tenemos nada para hacer diagnósticos. Bien, bueno, solamente recordemos que la mayoría de los procesos son reactivación. Esto de no aislar a los pacientes solamente porque tienen HIV. La inmunodeficiencia que tienen estos pacientes no es generalizada y entonces con la excusa de que no, porque se van a contagiar de otros, los tenemos aislados, ¿no? Por supuesto, sí, en aquellos casos
donde hay coinfección. Bueno, ahora que llegó el doctor, que la tuberculosis siempre debe ser considerada, y bueno, Mario ya nos decía cómo también podemos pensar en las micobacterias analíticas. Bien, a lo mismo que la sífilis, el momento de la kinesióloga ya se pasó. Claro, no, quédate. Todos están trabajando. No digo porque estamos ya seguimos adelante. Vean, las BRL positivas deben corroborarse con pruebas tecnonémicas y efectuarse en funciones lumbares. Bien, otra, las infecciones intrahospitalarias son hoy más mortíferas que el SIDA. O sea, hemos tenido pacientes que se curaron de la situación que los trajo y se murieron por infecciones intrahospitalarias. Entonces, pensar en la bioseguridad, que vamos a tener una charla de bioseguridad antes de que termine el curso, no solo como protectiva, sino pensando en evitar, y ahí atrás dice, la infección intrahospitalaria. Bien. Debe iniciarse el tratamiento lo antes posible, debe adaptarse a la situación clínica del paciente, debe consensuarse con el paciente, porque el que va a hacer el tratamiento es él. O sea, si él no le interesa, le cae mal, no puede los horarios, antiguamente estaba una heladera, bueno, entonces vamos al fracaso, Y además explicarle, pero no como que somos maestros, que nosotros, no, nosotros somos herramientas del paciente para que el paciente esté bien. Los medicamentos son sus herramientas. A mí me gusta decirles, cuando a esos pacientes que, ¿qué tomás? No, una verde, una amarilla. No, mira, a ver, si las cosas van bien, vos vas a vivir como 40 años más y a vos se te van a morir varios infectólogos. Les juro que es buenísimo. La cara que pone el paciente porque es como una sensación de triunfo. Así que si su infectólogo se muere, que no vas a saber lo que vos tomás. Entonces, esto, ¿no? Me parece importante entender eso. Bien, hablar de la resistencia dentro de los antirretrovirales, en el sentido de que qué va a pasar si se abandona y retoma, que a veces el paciente lo vamos a retomar con el mismo tratamiento y como es resistente, por ahí en un primer momento el paciente va a mejorar, pero después va a empeorar, porque va a empezar a tallar la resistencia. Bien, que entonces después vamos a cambiar, vamos a hacer un test de resistencia, expliquémosle cómo viene su futuro. Y, por supuesto, el síndrome de reconstitución inmune. Bien. En el caso de un positivo desconocido, no se debe apresurar la noticia ni al paciente ni a la familia, brindarle herramientas para poder sostenerlo, ofrecer ayuda. Y nosotros, estudiar, actualizarnos, sentar estudios, trabajar para que nuestra experiencia, digamos, tenga números que expresen los resultados. Evitar, tratemos de evitar lo que puede ser una catástrofe, como son desde las infecciones intrahospitalarias, la cuestión del suicidio, ¿no es cierto? Intervenir. Esto obviamente no se lo estoy diciendo a los que están presentes acá, esto se lo estamos diciendo un poco a aquellos colegas y compañeros que están haciendo el curso, ¿no es cierto? Calmar, es importante. A veces la gente viene solamente para que la calmemos. Y nosotros tenemos muchos conflictos dentro nuestro. Entonces, no, porque yo le voy a decir, y eso no va a nada. Eso no va a nada. En cambio, a veces si uno calma, hasta le puedes decir que en 5 minutos se va a morir y el paciente te va a decir gracias, pero porque lo calmaste, porque vino a buscar que lo calmen, no que lo curen. Miren lo que les digo. Salvar, bueno, yo creo que nosotros tenemos que entender que el protagonista, por su historia, es el paciente, nosotros somos sus herramientas, tenemos que hacerlo mejor. A veces que la gente se muera, paradójicamente le salva la vida, ¿no? Por determinadas cuestiones que hablábamos, sobre todo para los que creemos en Dios y a esta altura inclusive en la reencarnación. Y no estoy diciendo de que dejemos a todo el mundo a su buena suerte y decimos, no, porque si está fallando es porque no quiere vivir, entonces
no hagamos nada, no, a veces está fallando porque justamente nadie se acercó a ayudarlo a cambiar su situación, ¿no? Y no somos los salvadores, ni tampoco somos los perdedores. Somos los que estamos ahí al lado, ayudando, trabajando y poniendo lo nuestro, porque también a nosotros nos da satisfacción hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, vamos a dar gracias entonces a los docentes, a los directivos, a las autoridades, a los compañeros, a Esencia Medical, a Milena y a los alumnos y finalmente al Hospital Muñiz y más que nada acá, que habría que correr esto. Ahora que te lo muevo. Dale. Soltá. Entonces al hospital y a Francisco Javier Muñiz, que siempre nos protege, a los pacientes y sus historias. Un aplauso para todos ellos. Y bueno, no se despidan que ya viene el segundo curso. Acá venía un hermoso video.